Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia con nosotros. Gracias por tu maravillosa gracia, la cual podemos ser partícipes todos nosotros los que estamos acá. Gracias porque nos das la oportunidad hermosa de estudiar tu palabra. Y Señor, vengo con reverencia, con temor y temblor, porque Señor, tu palabra es sagrada, es santa, y debemos de tomarla con toda la seriedad del caso, y pido que lo hagamos así en esta mañana. Señor, que lo que reine en este estudio bíblico no sea lo que yo o cualquier otra persona piense, sino que sea lo que tu palabra nos dicta con respecto a tu soberanía. Queremos, Señor, creer en ti como tú te revelas en la Escritura. Queremos ser fieles a ti, y yo, Señor, como expositor, quiero ser fiel y quiero representarte correctamente, Señor. Trabaja a medida que estudiamos los pasajes, los textos bíblicos, para hacernos entender tu verdad y que eso nos lleve a exaltarte, a glorificarte, a una mayor vida de piedad, que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, estamos, como ya hemos visto, estamos llegando a la conclusión de la serie de estudios bíblicos sobre conocer al Dios verdadero, y ya vamos hacia la tercera clase o tercera parte del tema de la soberanía de Dios. Hemos visto bastantes cosas que antes de nuevamente iniciar al tema específico que tenemos que ver hoy, es para mí necesario que hagamos un pequeño repaso. Lo de la primera semana que vimos, podríamos resumirlo en esta declaración. Hemos dicho que decir que Dios es soberano es decir que Él es el Señor con el más alto rango de poder, quien gobierna absolutamente sobre toda la creación, que Él es dueño de todo, lo gobierna, lo controla y lo ha decretado. Si quisiéramos decir una definición de la soberanía de Dios, entendiendo que en realidad creo yo que queda corta. Sin embargo, eso es lo que hemos visto hasta el momento. La semana pasada también estuvimos estudiando, o iniciamos a estudiar 3 áreas donde usualmente solemos minimizar o anular la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene un grave problema, y en que en realidad no es un problema, sino para nosotros, los seres humanos, es un problema, es que golpea nuestro orgullo. Y específicamente en el sufrimiento, muchas veces no queremos reconocer que Dios tiene el control del sufrimiento, y pensamos que se le sale de las manos a Dios y que Satanás fue mayor, en algunas ocasiones fue mayor, mejor que Dios, entonces nos está llegando ese sufrimiento porque Satanás le ganó a Dios. Podría ser un pensamiento. O aún sobre el pecado. El pecado, como veíamos la semana pasada, es malo y es abominable delante de Dios, pero no vence a Dios. Dios es superior al pecado y su soberanía está sobre el pecado, de tal manera que Dios es tan perfecto y tan bueno que Él puede utilizar aún nuestras debilidades, nuestros pecados, y convertirlos y usarlos para su gloria. Fue lo que hizo Él con Josué, como habíamos visto, y fue lo que hizo Él aún con todo el acontecimiento en la cruz. Los pecados de muchas personas que llevaron a la cruz a Cristo resultaron en algo glorioso, algo de lo cual nosotros, si somos partícipes en esta mañana, debemos de dar honra y gloria a Dios. Ahora, entramos al tercer tema, que básicamente nos va a llevar casi que toda la clase hoy, y es: Dios es soberano en la salvación. Y ese es un tema que tal vez algunas personas podrían pasar, el tema de Dios es soberano sobre el sufrimiento. Otros podrían aceptar que Dios es soberano sobre el pecado, pero no están dispuestos a aceptar que Dios es soberano en la salvación. ¿Qué es lo que decimos al decir que Dios es soberano sobre la salvación? Decimos entender básicamente lo que ya hemos visto. Por ejemplo, decimos que Dios es el dueño de la salvación. Jonás 2:9 dice: la salvación es de Jehová.
la salvación le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios, Dios es el dueño de la salvación. Después, decir que Dios es soberano sobre la salvación es decir que Dios gobierna y controla la salvación. Y aquí cito Éxodo 33, 19, cuando Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí es bueno hacernos una pregunta. ¿Le debe Dios la salvación a todos los seres humanos de la tierra? No, no se la debe Dios. Ni siquiera a uno, exacto. Dios no le debe la salvación a nadie. Entonces Dios le dice a Moisés: yo tengo control de la salvación y yo tengo misericordia con el que tengo misericordia y soy compasivo con el que yo sea compasivo. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios no le debe compasión a nadie. Entonces, en ese sentido, Dios tiene un control y gobierna la salvación. Y Él podría hacer lo que Él guste con la salvación, porque al final es Él el dueño de la salvación. Si Dios hubiera determinado que por el pecado de Adán, que trajo consigo a toda la humanidad hacia el pecado y la esclavitud del pecado, si Dios hubiera determinado que nadie fuera salvo, nadie puede alegar nada, porque todos merecemos la perdición. No es así, no es lo que dice la Biblia. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios gobierna sobre la salvación y también Dios decreta la salvación. En Mateo 25, 34, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, a los que están alrededor de Él, y les está hablando acerca de la venida de Él en su reino, Él dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue preparado el reino para los que son hijos de Dios? Desde la fundación del mundo. Eso Dios lo decretó. Dios decretó la salvación. En otras palabras, decir que Dios es soberano en la salvación es decir que Él es quien escoge quién es salvo y no nosotros, si quisiéramos resumirlo. Decir que Dios es soberano en la salvación es decir, Él es quien escoge quién es salvo y no nosotros. Ahora veamos en perspectiva la creencia popular. La creencia popular evangélica dice que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para generar una salvación potencial donde quien guste aceptar ese regalo pueda ser salvo. Eso de primera entrada, y tal vez si no lo analizamos a la luz de la Biblia, puede sonar bien. Pero hermanos, tenemos que tener en claro que esta creencia no es bíblica y minimiza la soberanía de Dios. Ahora, alguien preguntará, ¿por qué? Vamos a ver. Esta creencia pone a Dios rogando a las personas a que acepten la salvación en Cristo, pero Dios no puede influir en nada para que alguien sea salvo. En otras palabras, esta creencia pone al hombre como quien controla la salvación y no a Dios. O sea, Dios mandó a Cristo a morir en la cruz para ver quién le acepta, pero Dios no puede hacer nada para salvar a nadie. ¿Ustedes creen que eso es lo que menciona el texto bíblico? No es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, dice Lucas 2. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Entonces, la Biblia claramente nos muestra que Dios es el soberano sobre la salvación. Nos muestra que Él en su gracia determinó salvar a un determinado grupo de personas, escogiéndolos desde antes de la fundación del mundo. Envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar el precio eficazmente de rescate de esas personas, para luego atraerlos a salvación por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la salvación y Dios siendo soberano sobre la salvación. Ahora, enséñemelo con la Biblia. Va a decir usted, vamos a verlo con la Biblia, porque es lo importante. Les acabo nada más de dar la definición, ahora vamos a verlo en la Biblia. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1 y vamos a empezar ahí. Efesios capítulo 1 y vamos a ver esto en la Biblia.
Vamos a estar revisando Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Leámoslo todo y después vamos a desgranarlo un poquito. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si empezamos a desgranar un poco, vemos el versículo 3, Pablo inicia a describir las bendiciones que Dios ha decretado desde el cielo, y esas bendiciones son decretadas para los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Como dice el capítulo 1, versículo 1, dice que la carta está dirigida a los que son santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ahora entendemos que al ser un texto que fue inspirado divinamente, no solamente era dirigido solamente a los efesios, sino también a todos los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Por lo tanto, los que son santos y fieles en Cristo Jesús tienen estas bendiciones que Pablo está aquí describiendo. ¿Cuáles son estas bendiciones? Versículo 4 inicia y nos dice que en primera instancia es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pregunta: ¿quién escogió? El texto, ¿qué nos está diciendo el texto? ¿Quién fue el que escogió? Dios. Él fue el que escogió, dice el texto. No dice, vean cómo tendríamos que cambiar el texto si quisiéramos representar lo que yo les presenté antes como lo que es la creencia popular. Tendríamos que decir, benditos sean ustedes, oh Efesios, que recibieron las bendiciones de Dios, porque ustedes escogieron a Dios. No es eso lo que dice el texto, dice, Él fue el que nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, es lo que dice el texto. Ahora, ¿para qué nos escogió? Según dice el versículo 4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, podríamos también decir que Dios nos escogió para salvación. ¿Por qué digo que en otras palabras podemos decir? Dígame qué cristiano no tiene el propósito de ser santo y sin mancha delante de Dios. Toda persona que es cristiano tiene el propósito de ser santo y sin mancha delante de Dios. No fue que aquí Pablo estaba hablando y diciéndoles, a algunas personas Dios escogió, dentro de los que escogen a Dios, Dios los escoge para que sean santos y sin mancha delante de Él. No, lo que está básicamente queriendo decir aquí es que Dios nos ha escogido para salvación, y esa salvación nos lleva a que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Porque hay muchas personas que dicen que sí, esa palabra escoger siempre se refiere a algún propósito, no se refiere nunca a salvación. Pero aquí, si entendemos bien el texto de lo que está diciendo, está hablando de salvación. Y si quisiéramos decir que la palabra escoger nunca se refiere a la salvación, tenemos 2 de Tesalonicenses 2:3, donde Pablo le dice a los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Claramente dice el texto que Dios escoge para salvación. Dios es el que escoge para salvación. Entonces, vamos hasta aquí. En el versículo 5 nos da más detalle. Nos dice la motivación y el medio para tal elección. Nos dice que la motivación fue su amor, el puro afecto de su voluntad. Nuevamente leo versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay otra teoría que quiere quitar la soberanía de Dios sobre la salvación, que dice, bueno, sí, Dios escoge, pero Dios escoge a los que le escogen a Él.
Y en sí mismo, la idea es hasta absurda. Porque ellos dicen, bueno, es que Dios en su omnisciencia, Él vio quién le iba a escoger a Él, entonces después Él los escogió Él escogió a ellos, a los que escogieron a Él. En realidad eso no es una elección. Al fin de cuentas no viene a ser elección, viene a ser simplemente, ahí sí, como usted me escogió, yo lo escojo. Pero eso nunca, en ningún sentido se le podría llamar elección. Dios escoge y dice que la motivación no fue porque la persona le escogió a Él, no fue porque la persona tuvo fe, no fue porque la persona era muy buena, sino que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él decidió de su puro afecto, de su voluntad soberana, amar a las personas a las que Él escogió. En eso es que Él fundamenta, y obviamente el medio es Jesucristo. A través de Cristo es que Él puede escoger a las personas para salvación. ¿Por qué? Porque Dios no podía simplemente de toda la raza humana pecadora y caída decir, yo escojo a este, a este y a este y a este salvo, sin justificarlos. Tenía que pagar el precio por ellos. Y eso se hace a través de la obra de Cristo en la cruz, como bien lo ha estado explicando nuestro pastor Jaime en estas últimas semanas. Entonces, la base, el fundamento es su amor, y el medio es Cristo. El versículo 6 nos muestra el propósito para alabanza de la gloria de su gracia. No es, hermanos, Dios no nos escoge a nosotros para salvación, para que nosotros nos sintamos orgullosos o nos sintamos superiores a alguien. Eso lo hace Dios para Él ser glorificado. Una de las ataques que ponen siempre al tema de la elección es que las personas que creen en la doctrina de la elección es que son orgullosas porque creen que ellos son elegidos y que los demás no son elegidos. La persona que crea así está creyendo falsamente, porque si Dios, y eso hay que tenerlo bien claro, si Dios lo ha elegido a usted o me ha elegido a mí para salvación, únicamente es para gloria y alabanza de Él, no para nosotros. Entonces, si quisiéramos tratar de poner a grandes rasgos lo que es la soberanía de Dios en la salvación, tendríamos que decir, Dios escoge quién es salvo. Él lo hace desde antes de la fundación del mundo, no tomando en cuenta nada de lo que esa persona haga o deje de hacer. Él lo hace para alabanza y gloria de su gracia, y Él lo hace a través de Jesucristo. Todavía si alguien quisiera poner en duda esta doctrina y dice, bueno, es que esto es un pasaje aislado y no va acorde a lo que la Biblia enseña en su totalidad. Si alguien quisiera poner esa excusa, vamos a ver algunos pasajes donde nos van a responder, ¿realmente es esto lo que enseña la Biblia? ¿El conjunto de la Biblia realmente es esto lo que enseña? Vamos a ver algunos pasajes y me interesa porque que esto quede bien en claro. Vamos primero al libro de Hechos, capítulo 2 y versículos 47. Hechos, capítulo 2 y versículo 47. Dice que la iglesia, después de haber sido convertida, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí hay varias preguntas que podemos hacer. ¿Quién era el que añadía a la iglesia? El Señor, tenemos que responder. El texto no dice, bueno, como la iglesia era tan buena, las personas ellas mismas se iban adheriendo a la iglesia. Dice que el Señor era el que añadía a la iglesia. Ahora, ¿a quiénes añadía a la iglesia? A los que habían de ser salvos. Había personas que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él ha escogido a esos que habían de ser salvos, y Dios se encargaba de traerlos a la iglesia. Eso es lo mismo que ha estado sucediendo desde Hechos capítulo 2 y versículo 47 hasta el día de hoy. Dios ha estado añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Dios los trae con cuerdas de amor. Dios los trae
a través de cualquier que sea la circunstancia, y por mucho más los trae a través de la predicación de su palabra. Vamos unas páginas más adelante a Hechos capítulo 13 y revisemos el versículo 48. Hechos capítulo 13 y versículo 48. Dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gracias. Nuevamente hagámosle preguntas al texto. Bueno, ¿quiénes fueron los que creyeron? ¿Los que fueron más inteligentes que los que no creyeron? ¿No es eso lo que dice el texto? ¿Los que fueron más capaces de creer que los que no creyeron? Dice que los que creyeron fueron los que estaban ordenados para vida eterna. Una buena pregunta sería: ¿quién los ordenó? ¿Se ordenaron ellos mismos, esos que creyeron para vida eterna? ¿O podríamos ver que es el Señor el que ordena para vida eterna, el que ha ordenado para vida eterna? Y ahora, nada más para completar la idea, ¿para qué fue que fueron ordenados y para qué fue que creyeron? Para vida eterna, para salvación. ¿Está claro? En un solo versículo podemos ver aquí nuevamente toda la idea de lo que nos presenta la Biblia en su conjunto. Pero bueno, vamos a ver más. Primera de Tesalonicenses, vamos unas páginas más adelante, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 4. Aquí está Pablo hablándoles a la iglesia de Tesalónica. Y en el versículo 4 dice algo muy interesante, muy importante. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, nosotros, aquí era Pablo, Silas y Timoteo el que estaba escribiendo, nosotros conocemos de parte de Dios vuestra elección. Sabemos que Dios los ha elegido para salvación. ¿Por qué? Bueno, por el testimonio, y ahí luego el capítulo continúa diciendo el por qué ellos creen eso. Pero está Pablo hablando acerca de que Dios fue el que eligió. Veamos también Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Esta vez nos vamos para atrás en nuestras Biblias. A Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí nuevamente se nos presenta clara, concisamente, la idea de que es Dios el que predestinó. Y muy importante, es Dios el que también llamó. Y es Dios el que también justificó a través de Jesucristo. Y es Dios el que va a glorificar. Él es el soberano en la salvación. De otra forma, este texto diría, bueno, los que quisieron, estos atendieron el llamado general y se justificaron a sí mismos y serán glorificados. Pero lo hermoso inclusive de este pasaje es que la soberanía de Dios está tal que Él decretó la salvación, que Dios garantiza que todos aquellos que Él en su gracia y soberanía ha escogido para salvación, esos van a ser salvos y van a ser glorificados. Ve que está hablando en pasado. Y bueno, para profundizar más en este tema, esperemos unas cuantas semanas y Jaime nos va a hablar de él. No quiero entrar mucho en Romanos porque creo que Jaime lo va a hacer excelentemente. Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Pablo dice: por tanto, todo los aporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Había una meta en Pablo. La meta de Pablo, a toda costa, todo lo soporto, dice Pablo,
por los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Por los escogidos. Y un texto que también nos habla acerca del decreto que Dios ha hecho en cuanto a la salvación es Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí habla de que hay personas que no están escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo fue escrito ese libro de la vida según nos habla el versículo? Antes de la fundación del mundo. Nos pone en perspectiva que Dios ha decretado la salvación porque Él es soberano y Él ha escogido. ¿Cuáles son los que están en ese libro? ¿Quiénes son los que están en ese libro? A la luz de lo que hemos visto, podemos decir, ¿verdad? No es por algo que hayan hecho, no es por nada que haya en sí mismo en ellos, sino por la pura gracia de Dios. Quiero que amarremos este tema completamente. Vayamos por favor a Romanos nuevamente, capítulo 9. Lo único que vamos a hacer es una lectura y poder señalar algunos aspectos, porque este texto en sí demanda una explicación completa y un estudio bíblico quizá de más de una hora. Pero nada más quiero que veamos ciertos aspectos. Romanos capítulo 9, vamos a leer versículos del 6 al 24. Y ahí sí me interesa que todos estemos siguiendo el texto, Romanos 9 del 6 al 24. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Detengámonos un momento ahí. Una de las cosas que Jaime ha explicado claramente últimamente es que los judíos creían que por su descendencia ellos tenían la promesa de salvación. Solamente por su raza, por su ascendencia, ellos decían, somos hijos de Abraham, y al ser hijos de Abraham somos somos salvos, tenemos la promesa, tenemos todo en Dios. Pero aquí Pablo dice, no solamente por ser hijo de Abraham es que se es israelita, no solamente por ser hijo de Abraham es que se es hijo, sino que en Isaac será llamada descendencia. Punto número 1, Ismael no tiene promesa. Ismael era hijo de Abraham. ¿Por qué Ismael no tiene promesa? Porque Dios no decidió darle a Ismael la promesa. Dios decidió darle la promesa en Isaac. Por eso dice el texto, en Isaac te será llamada descendencia. Sigamos, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa que Dios le dio a Abraham no fue en Ismael, fue en Isaac, porque Dios soberanamente lo quiso. Y sigue el texto en versículo 10 diciendo, y no solo de esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, abre paréntesis, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué es lo que impera? El propósito de Dios según la elección. Es el que llama, no es uno ni es el otro, no son las obras, porque versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta este punto diríamos, qué raro, si la cultura judía era que quien recibía la herencia, quien recibía la bendición, era el primogénito.
Así era la cultura. Lo que debería ser, pongámoslo entre comillas, lo justo era que el que recibiera todo fuera el primogénito. Pero Dios dice, no va a ser así. El mayor va a servir al menor. Yo soy soberano, dice Dios, yo le doy vuelta. Versículo 14, Pablo adelantándose a los que objetarían algo. ¿Qué pues? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, yo soy soberano en la salvación. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí es importante hablar aquí, no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre? Porque nadie quiere. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, Romanos 3. Nadie quiere buscar a Dios. Por eso no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Sigamos el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, y aquí nuevamente alguien objeta, alguien dice, no, hay objeciones. Pero me dirás, dice el versículo 19, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, entonces, ¿y por qué Dios escoge a unos para salvación y otros se pierden? Porque Dios inculpa a los que se pierden si Dios no los escogió. Bueno, mas antes, oh hombre, verso 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero o no tiene potestad sobre el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Dios es soberano. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Nosotros como barro, ¿quiénes somos para decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No tenemos ningún derecho. Nuevamente, este texto va a tener mayor explicación. Espérela, venga, esté atento. Pero por lo menos nos deja una idea clara de que hay algo que en la Biblia no es un misterio. No es un misterio, Dios no anda en misterios, no deja misterios de que Él es soberano en la salvación. De que Él es el dueño de la salvación, como lo hemos visto, de que Él gobierna y controla la salvación y que Dios decreta la salvación. Hay muchos, lamentablemente, que quieren quitarle la soberanía a Dios en la salvación y esto no puede ser posible. Porque si quisiéramos quitarle la soberanía de Dios en la salvación, tendríamos que, como dije al principio del estudio pasado, tendríamos que simplemente quitarle la soberanía a Dios. Porque si Dios no es soberano completamente, Dios no es soberano. Simplemente. Entonces, si Dios es soberano, tenemos que entender que Dios es soberano en la salvación. Ahora sí, hay algunas aclaraciones sobre la soberanía de Dios en la salvación que me interesa dar, dos puntualmente. Porque hay dos cosas que podrían malentenderse o de repente quedarse ahí en el aire. Lo primero es alguien que objetaría, bueno, si Dios es soberano, ¿dónde queda el libre albedrío? La famosa palabra o frase libre albedrío. ¿Dónde está el libre albedrío si entonces Dios es soberano sobre la salvación? Si Dios es quien escoge, entonces, ¿qué con el libre albedrío? Algo importante, hermanos. En primera instancia, la palabra libre albedrío como tal no aparece en la Biblia. Primero, para dejarlo bien claro, usted se va a cansar buscando
esa frase en la Biblia? Usted me dirá, Daniel, pero usted mismo ha dicho que una frase no debe estar necesariamente en la Biblia para que no se enseñe eso. Bueno, eso es lo que tenemos que valorar. Es el concepto del libre albedrío, lo que se presenta en la Biblia o no se presenta en la Biblia, es lo que debemos de aclarar. Primero, una definición. Si alguien no sabe lo que es libre albedrío, se entiende libre albedrío como la habilidad que tiene cada individuo para tomar sus propias decisiones. Ese es el libre albedrío, la habilidad que tiene cada individuo para tomar sus propias decisiones. Ahora, hay dos posiciones con respecto al libre albedrío. Hoy tenemos que confirmar con la Biblia cuál de esas posiciones es la correcta. La primera posición es que la libertad de una persona está restringida por su naturaleza, y la otra posición es que la posición que dice que la voluntad de la persona no está restringida por su naturaleza. Ahora, vamos a quedarnos ahí un momento. A nivel físico, les pregunto, a nivel físico, ¿está nuestra libertad para tomar nuestras propias decisiones, nuestra voluntad, sujeta o no está sujeta a nuestra naturaleza? Esto a nivel físico. Les pregunto, ¿podemos nosotros de nuestra voluntad querer sacar alas y salir volando? Nadie puede hacer eso, porque nuestra voluntad físicamente está sujeta a nuestra naturaleza. Nadie puede volar por sí solo. Mi voluntad, alguien puede decir, yo quiero volar, quisiera volar como los pájaros. Hay muchas personas que tienen ese deseo, pero nadie puede hacerlo. Si yo les digo, tengo mi voluntad puesta en irme en estos momentos a San José corriendo y llegar en media hora, usted me dirá, Daniel, eso es absolutamente imposible porque su naturaleza no lo permite. No lo permite. Entonces, exacto. Entonces, partiendo de aquí, nuestra posición debería ser la primera, la que la libertad de una persona está restringida por su naturaleza. En otras palabras, él o ella solo puede escoger lo que su naturaleza le permite escoger. Nosotros solo podemos escoger lo que nuestra naturaleza nos permite escoger. Ya puse un ejemplo a nivel físico, pero este ejemplo también implica a nivel espiritual. Veamos lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo es el hombre espiritualmente en su estado natural? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice que estaban anteriormente? Muertos en vuestros delitos y pecados. Pero es interesante seguir leyendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Ese espíritu que hace a las personas seguir la corriente de este mundo. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, una persona es hijo de ira, eso es por naturaleza. Una persona desde que nace es hijo de ira porque sigue la voluntad de su carne, su naturaleza lo tiene atado al pecado. David dijo claramente, en pecado me concibió mi madre. Y no estaba diciendo que su mamá había cometido un acto pecaminoso para concebir. Estaba diciendo que desde que yo estoy en el vientre de mi madre, ahí soy pecador. Porque eso entendemos que viene desde Adán.
Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, para hacer lectura y recordar este pasaje que nos recuerda nuevamente la naturaleza del hombre. Romanos 10, del 9 al 18, dice, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo dice, esa es la naturaleza del hombre. Somos malos, como la carne de sapo. Esa es la naturaleza. Ahora, Romanos capítulo 8 y versículo 7 nos dice otra cosa que es importante que tengamos en claro. Dice Romanos 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede sujetar. La carne, nuestra naturaleza, no se puede sujetar a la ley de Dios. Por lo tanto, ¿tenemos libre albedrío? Sí. Tenemos libre albedrío. Pero la escogencia de ese libre albedrío siempre va a ser el mal. Siempre va a ser el pecado. Por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no nos permite escoger a Dios. Porque estamos, según dice Romanos capítulo 6, somos esclavos del pecado. Y en Juan capítulo 8 dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, dice Jesús. Somos esclavos del pecado. Lo único que hacemos es pecar. Esa es nuestra naturaleza. Por eso usted no va a ver difícil a un niño que desde pequeño, sin una instrucción, empiece en berrinches y a golpear a sus hermanitos o a golpear a su padre, porque desde ahí se ve la maldad. Y si a ese niño no se le pone restricción, se va a ver la maldad como aumenta y aumenta cada vez más. Usted le dice a un niño pequeño, no haga eso, ¿y qué es lo que hace? Lo hace. Porque la naturaleza humana es mala, o podríamos ponerlo en términos teológicos, es depravada. Entonces, vuelvo a repetir, si hay libre albedrío, pero nuestra naturaleza nos impide escoger a Dios. Entonces, al fin de cuentas, en cuanto a la salvación, el libre albedrío no cuenta. Otro ejemplo para ponérselo bien claro con esto de nuestra naturaleza. Digamos que yo les traigo ahora un buitre, un sopilote, a término tico, ¿verdad? Un sopilote, y lo pongo a escoger entre un poco de carroña y una pizza, un ejemplo. ¿Qué es lo que va a escoger el sopilote? La carroña. Esa es su naturaleza, es la naturaleza del sopilote, la carroña. Ahora nosotros diríamos, ¿qué es sopilote más tonto, ¿verdad? Yo hubiera escogido la pizza. Pero es la naturaleza, es igual nosotros. Nosotros naturalmente nos ponen seguir a Dios y escogerle a Él, y nos ponen seguir nuestros deleites mundanos y carnales, y naturalmente que vamos a escoger nuestros deleites carnales y mundanos, porque esa es nuestra naturaleza. Ahora, eso tiene solución, y eso es lo hermoso. La solución únicamente está cuando Dios soberanamente cambia la naturaleza del hombre a través de la regeneración o nuevo nacimiento para que la persona busque a Dios. Le tengo dos pasajes, se los leo. Ezequiel 36, 26 al 27. Dios está prometiendo y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es únicamente
Cuando Dios viene en su soberanía y cambia el corazón de la persona, cambia su naturaleza y entonces deja de ser una persona naturalmente mala y depravada. Y ahora, como dice específicamente el texto, ahora sí pueden andar en mis estatutos, ahora sí pueden guardar mis preceptos. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una renovación, por eso Pablo mismo dice en 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso, porque hay un cambio en una naturaleza en el momento de la salvación, y eso es hecho por Dios, no es hecho por nosotros. Eso yo sé que requiere más explicación, pero lo que me importa es por lo menos dejar claro el asunto de la... Y si alguien tiene una pregunta puede hacerla ahora al final. Otra pregunta, que alguien diría, bueno, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Si Dios es soberano, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Porque alguien dirá, ¿no enseña la Biblia que el hombre es responsable de arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo? ¿Acaso la idea de que Dios es soberano sobre la salvación socava o elimina la idea bíblica de que el hombre es responsable? Entonces, Daniel, si usted está diciendo que Dios es el responsable, el soberano en la salvación, debemos de agarrar las predicaciones tan bien atinadas y bien buenas que ha estado dando nuestro pastor Jaime acerca de la justificación por la fe y desecharlas. ¿Debemos de hacer eso? ¿Alguien podría decir eso? Bueno, aquí llegamos a un asunto que debemos de tener bien en claro, aunque no lo podamos entender del todo. Este es el asunto. De la misma manera que la Biblia enseña la soberanía de Dios en la salvación, también enseña que el hombre es responsable de arrepentirse y poner su fe en Cristo. La Biblia enseña ambas cosas. Enseña, Dios es soberano. Si hay una persona que es salva es porque Dios en su soberana gracia le ha salvado. Pero la Biblia también enseña paralelamente y tomado de la mano a la soberanía de Dios de que el hombre es responsable de arrepentirse, poner su fe en Cristo para ser salvo. Y si no lo hace, no va a ser salvo. El hombre es responsable. Pero quiero enseñarles dos pasajes donde está esto claramente, ambas cosas en el mismo pasaje, sin ninguna explicación, pero están. Vamos a Juan capítulo 3. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 3. Vamos a leer primero Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, donde nos muestra la soberanía de Dios en la salvación a través del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nos detenemos un momento y nada más para poner en perspectiva lo que estamos viendo. Jesús le responde a Nicodemo una pregunta que Nicodemo no hizo. Para ver el reino de los cielos, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, nacer de nuevo. Es lo que les acabo de explicar. Lo que se podría llamar teológicamente regeneración. Bueno, entonces Nicodemo le dice, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le aclara, no estamos hablando a nivel físico, estamos hablando a nivel espiritual. Todos acá somos nacidos físicamente, hemos nacido del vientre de nuestra madre, pero Jesús dice, el nacimiento que yo les estoy hablando es un nacimiento espiritual.
nacimiento en el lavamiento, purificación, esa regeneración, ese cambio de corazón que leímos en Ezequiel. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, no se maraville de lo que le estoy diciendo. Le voy a explicar cómo es esto. Es como el viento. Usted ni yo podemos controlar el viento. No podemos controlar que el viento vaya de norte a sur, de este a oeste. No podemos retenerlo. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué nadie puede controlar el nacimiento espiritual? Porque eso, el que lo controla, el que es soberano sobre eso, ¿quién es? Dios. De la misma manera que usted y yo no pudimos controlar nuestro nacimiento físico, porque ningún bebé controla eso, tampoco podemos controlar nuestro nacimiento espiritual. Dios es soberano sobre eso. Entonces, hasta este punto, Jesús está poniendo claramente estipulado la soberanía de Él en la salvación. Pero en el mismo capítulo, en la misma conversación, versículos 14 al 18, nos muestra la responsabilidad humana al creer o rechazar a Cristo. Vean lo que dice desde el versículo 14 hasta el 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se trata de creer, dice Cristo. El hombre tiene que creer. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Responsabilidad humana. Crea para ser salvo. Si no cree, es condenado. Pero no se niegan, no se opacan la una a la otra. Ambas son una verdad. ¿Explica Jesús cómo funciona eso en el pasaje? No lo explica, pero lo deja en claro que ambas son ciertas. Yo sé que tal vez en algunos de nosotros estén en estos momentos algunos cables haciendo cortocircuito, pero no se preocupe, en todos sucede, porque ambas cosas van de la mano y ni los mayores teólogos de toda la historia han podido explicarla. Y los que han querido explicarla han terminado enredándola, más bien. Ahora vamos ahí mismo en Juan capítulo 6. Juan 6, vamos a leer primero 34, 35 al 40. Nos muestra ambas realidades habladas por Cristo, pero no explicadas. Juan 6, versos 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven cómo están ambas cosas? Podemos ver ambas cosas. Versículo 39 nos dice, todo lo que el Padre me diere no pierda yo nada. Esa es la soberanía de Dios. Dios es el que da para salvación. Dios es el que escoge para salvación. Pero luego el versículo 40, Jesús dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna. No lo explica, pero lo deja en claro. Podríamos ver esto como una moneda que tiene dos caras. Ahora pasemos al verso 44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es la soberanía de Dios. Dios controla la salvación. Nadie puede venir a Cristo si no es porque el Padre lo decide. Eso es soberanía de Dios. Pero pasemos al verso 47.
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es la responsabilidad del hombre. Creer. Tiene que creer. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Responsabilidad. Responsabilidad. Y para terminar, verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Soberanía de Dios. Ambas cosas están en la Biblia enseñadas claramente, pero no se explican. Debemos de entender, hermanos, que ambas cosas están en la Escritura. Y no tenemos que preocuparnos por tratar de conciliarlas porque no es algo que la Biblia haga. Debemos creer firmemente que Dios es el dueño de la salvación y que si alguien llega a salvación es únicamente para gloria de Dios, porque Él es quien escogió a esa persona para ser salvo. Y debemos también, por otro lado, ser fieles predicadores del arrepentimiento y de la fe en Cristo para ser salvos. Ambas cosas debemos de tenerlas. Aquí hay, y quiero podría ser como un tipo de paréntesis, hay muchas personas que tienen problemas con el asunto de la elección, porque dicen, es que yo no sé si soy o no soy elegido de Dios. ¿Cómo sé si soy o no soy elegido de Dios? Usted preocúpese por la responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Arrepentirse y creer en Cristo. Dios es el encargado de la elección, no nosotros. Y ambas cosas, como les dije, van paralelas y tomadas de la mano. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, genuinamente y verdaderamente, y ha puesto su fe en Cristo de tal manera que usted vive en santidad, en obediencia a Dios, apartándose del pecado, continuamente arrepentido, puesta su fe en Cristo, tenga la seguridad que usted es un escogido. Tenga la seguridad. Segunda Timoteo 2:19 amarra estas cosas cuando dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí están la soberanía de Dios y la responsabilidad humana que van caminando de la mano. Una cosa es que Dios es soberano y Él conoce a los que son suyos, Él sabe a quienes escogió, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo tiene su responsabilidad, apártese de iniquidad. Viva en santidad, viva en fe. Ahí está. Ahí está. Espero dejarlo claro. Para ir concluyendo, me interesa poder mencionar estas implicaciones prácticas. Hemos visto la soberanía de Dios, espero haber ampliado lo suficiente para entender que Dios es absolutamente soberano. Alguien podría preguntar, ¿tiene esto importancia para mi vida? ¿Tiene esto alguna implicación práctica que yo pueda rescatar? Quiero dar 4 que creo que son importantes. Primero, tenemos una garantía al 100% en Dios de que cumplirá todo lo que ha dicho. Una garantía de la soberanía de Dios. Dios declara en Salmos 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Podemos estar seguros de esto? Sí, podemos estar seguros de esto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Él tiene control absoluto de todo, porque a Él no hay quien se le pare y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Por lo tanto, todas las promesas contenidas en la Biblia tienen una garantía de que van a ser completadas por su soberanía. No habrá nada ni nadie que se lo impida. Tenemos esa garantía en la soberanía de Dios. 2. Tenemos tranquilidad en cualquier circunstancia de nuestra vida. Si entendemos que la soberanía de Dios implica que Él tiene control de toda circunstancia, podemos estar seguros de que Él nos tiene en sus manos.
No importa la circunstancia que estemos pasando, podemos tener la tranquilidad, la seguridad de que Dios está en control. Job, en medio de su tribulación, en Job 19, del 25 al 27, ¿recuerdan la tribulación de Job? Que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué fue lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de su circunstancia, Job tenía una confianza, una seguridad. ¿Cuál era su seguridad? De que Dios es soberano. Y sé que al final de esto, dice Job, veré a mi Redentor. Eso es precioso. Esa debería ser nuestra actitud también. Y Romanos 8:28, conocido por nosotros, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos tranquilidad que en cualquier circunstancia Dios está obrando para bien. Porque Dios es soberano. Otra implicación es que debemos de darle a Él toda la gloria. Si entendemos que Dios es soberano, significa que Él es el Señor. Entonces debemos de someternos a Él como tal, dándole la honra y la adoración debida a su nombre. Si entendemos que todo lo que Dios hace soberanamente lo hace para su gloria, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Darle gloria. Esa debe ser nuestra actitud. Y aún más, si por su gracia soberana somos partícipes de la salvación, debemos de darle a Él toda la gloria. Como dije y puse bastante claro, Dios es quien merece la gloria en la salvación y en todo. Y cuarto, tenemos una motivación y una base sólida para la oración. Si sabemos que Dios está en control de absolutamente todo, podemos orar confiados de que Él puede tener cuidado de cada una de nuestras peticiones, de que no se le va a salir de la mano nada. Conclusión. El atributo divino de la soberanía de Dios exige que el orgullo del ser humano sea quebrantado a lo último al reconocer que quien tiene el control es Dios, no nosotros. Solamente hay dos actitudes hacia la soberanía de Dios: rechazarla o creerla. Si usted dice, yo creo que Dios es soberano, pero no creo que Dios sea soberano sobre la salvación, usted simplemente está rechazando la soberanía de Dios. Si usted dice, yo creo que Dios es soberano, pero no creo que Dios sea soberano sobre el pecado, usted está rechazando la soberanía de Dios. O rechazamos la soberanía de Dios, o aceptamos la soberanía de Dios tal cual se revela en la Escritura. Y espero, hermanos, con temor y temblor delante del Señor, haber presentado la soberanía de Dios en estos 3 estudios de una manera clara. Y ahora, muy importante, la misma actitud que tengamos hacia la soberanía de Dios es la que tenemos hacia el Dios que se revela en la Biblia. Si usted rechaza la soberanía de Dios, déjeme decirle que usted está rechazando a Dios. Y si usted rechaza a Dios, va a tener que enfrentarse con las consecuencias de su rechazo. Pero si usted cree a Dios, el Dios que se revela en este sagrado libro, tiene que creer en su soberanía. Voy a pedirles que nos pongamos en pie, vamos a orar y vamos a cerrar así este estudio bíblico. Dios soberano, gracias por revelarte en tu palabra, Señor, porque tú no te has ocultado de nosotros. No eres, Señor, como algunos creen, que eres una fuerza mayor que creó el mundo y que después se apartó para dejarlo a su propia suerte, sino que podemos entender, Señor, quién eres tú, lo que hiciste y lo que estás haciendo por tu palabra. Te has revelado de tal manera, Señor, que nosotros podemos ir libremente a ella y estudiarte, conocerte. Gracias por ese don precioso. Ruego, Señor, que nosotros tengamos un deseo de conocerte
cada día más, un deseo de buscarte, un deseo que nos lleve, Señor, a consumirnos y sumergirnos en tu palabra, de tal manera, Señor, que tengamos una sed insaciable en tu palabra, una sed insaciable de ti. Provoca eso en nuestros corazones, oh Dios. Te ruego, Señor, que lo que hemos estudiado en esta mañana dé su fruto, que en nuestros corazones nos lleve a creer más, a confiar más en tu palabra, en tu soberanía, y a estar seguros de que estamos bajo la sombra del omnipotente, soberano Dios que eres tú. Glorifícate en el resto de este servicio, de este culto que rendimos a ti. Y Señor, trae nuestros corazones a ti para salvación, para santificación, para confrontación, para ánimo, para refrescamiento, para gloria tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén.